Bien, buenas tardes, amados que nos pueden sintonizar por este canal. Gracias una vez más. Una vez más también damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de exponer su palabra. Este tiempo que estamos viviendo, ya cerraron el día de ayer el tiempo llamado Semana Santa. Tiempo para algunos de recogimiento, otros para esparcimiento y otros, bueno, quizás para perdición. Pero pues, el asunto es que es un tiempo donde se conmemora lo que vendría a ser el umbral, el propósito de la venida de Jesucristo aquí en la tierra. La consumación de su obra, ¿verdad? Que no es otra cosa que el rescate, el pago por el rescate de la vida de cada uno de los que hemos hecho existencia aquí en la tierra. Se dice que en la tierra han habido más de 120 mil millones de personas. Dice la palabra que esa cantidad de gente, como dicen algunos que hacen estimaciones, esa cantidad de gente sobre el orbe, incluidos los que hoy vivimos aquí en la tierra, dice que Cristo vino para pagar el precio del rescate de todos ellos, o sea, de todos nosotros. Por eso es que indistintamente lo que la gente quiera hacer en estos tiempos festivos, en este tiempo de descanso o este tiempo de esparcimiento o de asueto, el asunto está en que en algún momento de su vida puedan pensar quién es el actor, quién es el centro de este tiempo del llamado Semana Santa. Mire, por ejemplo, vamos a leer dos pasajes. Uno va a ser en Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta profecía de Isaías, unos 700 y tantos años antes de su cumplimiento, quizás en el momento no entendían de quién hablaba. Pero cuando se cumplió, los apóstoles, los discípulos de Cristo, entendieron que se refería a él. Dice, mire lo que dice el pasaje en Isaías 55, 3. Dice que más él herido fue. O sea, el hecho de su laceración, el hecho de sus clavos, el hecho de la corona, todo el hecho de lo que fue, por lo cual fue él herido, dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y esta palabra molido es una palabra que deberíamos considerarla para que tengamos una idea cómo, en qué estado pudo haber quedado el cuerpo de Cristo cuando lo pusieron sobre la cruz. Dice molido. Molido era porque el látigo, que tenía pedazos de metal, rasgaba en cada lanzamiento, en cada latigazo, rasgaba la piel. Todo eso, lo que a él le dicen los escritores, que lo que a él le sobrevino con esos latigazos es que aún sus entrañas quedaban expuestas, sus huesos quedaban expuestos, estaba molido. Literalmente eso es lo que hacían los látigos, esos tipos de látigos romanos cortos de muchas espigas o de muchas pencas, lo que provocaba en la piel de él. Dice, molido fue por nuestros pecados, ¿verdad? Pero dice, el castigo, y podríamos decir, el precio para que nosotros tengamos paz fue sobre él. No había otra manera del rescate, no había otra forma de que hubiese paz si no hubiese alguien en el medio dispuesto a pagar el precio
de esa paz que nosotros podemos tener ahora para con Dios. Dice también en el versículo siguiente, dice que todos, y cuando decimos todos, estamos diciendo todos los 120 millones de personas que han habido sobre la tierra, todos. Como dice en Romanos capítulo 3, dice que el hombre no ha conocido camino de paz. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Pero fíjense, aún así, bueno, cada quien se aparte por su propio camino, bueno, que se vayan y se pierdan. Pero Dios dijo, no, no es así. Dios cargó sobre él la indiferencia de todos los que se apartaron de su camino. Dios cargó sobre él el pecado de indiferencia, sí, de desconocimiento y de que no le daba importancia lo que Cristo estaba haciendo en la cruz. Y lo que el hombre había hecho. Dice la palabra que el hombre en su necedad, el hombre necio es aquel que no quiere tomar a Dios en cuenta en su vida. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre rico dice necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes de quién será. El hombre cuando se pone necio se crea autosuficiente. Pero dice la palabra que aun cuando el hombre se hizo necio, el hombre se apartó por su propio camino. Dice que Dios pagó el precio aún nosotros estando apartados de Dios. Mas Jehová cargó sobre él todo el peso de nuestras iniquidades. Hay cosas que nosotros quizás no podíamos entender, o quizás en el momento no lo podíamos entender, pero hoy nos han sido reveladas por su divino Espíritu para que nosotros podamos entender estas cosas. Hubo uno que estuvo dispuesto a despojarse de su gloria. Hubo uno que estuvo dispuesto a hacerse hombre. Hubo uno que estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese único tiene un nombre. Se llama Jesús de Nazaret. Él pagó por ti y por mí. El precio de nuestra paz. Él lo pagó. El rescate de nuestra redención. El precio de nuestra redención. Él lo pagó. Para que tuviese remisión de pecados, se anularan los pecados, el acta o la sarta de acusaciones que había en nosotros, todas esas fueron clavadas en la cruz del Calvario. Pero no solamente que fueron clavadas en la cruz del Calvario, sino que fueron tintadas por la sangre del que estaba en la cruz del Calvario. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en este tiempo. Si es que nos llevan tantas películas y tantos documentales y tantas cosas en la iglesia, nos llevan a pensar por un momento, hubo alguien que estuvo dispuesto a pagar en la cruz por cada una de nuestras iniquidades. Sí. Es tal que su estado consciente de lo que venía, él lo plasmó. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11 y vamos a mostrar cómo él estaba consciente de lo que seguidamente iba a acontecerle. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23, 24 y 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Ese fue el recuento que Pablo seguramente hace de los evangelios. Podría ser Lucas 22 cuando habla de la Santa Cena. Cuando él preparó la cena o cuando ya estaba dispuesta la cena para ser tomada por ellos, dice: oh, cuánto he deseado estar con vosotros y tomar esta cena antes que perezca. Él sabía lo que venía en las horas siguientes. Él sabía que esa noche sería la noche más larga de su vida. Esa sería la noche más dolorosa de su vida,
No solamente por los azotes o por lo como amaneció al día siguiente todo lacerado, sino por la traición de Judas. Ese día sería un día de contraste porque no solamente Judas lo traicionó, sino también Pedro le negó esa misma noche. Pero aun cuando él sabía todo lo que iba a acontecer, cuando le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y cuando le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y él sabía todo lo que sus discípulos, sus allegados, no cualquiera, sino esos que estuvieron con él, esos a quienes amó, iban a hacer por miedo, pues, porque el miedo a cualquiera lo aborda y le hace cometer cosas de las cuales algunos se arrepienten y otros no. Pero el asunto es que en la Santa Cena, cuando él la instituyó, y él dijo, haced todas las veces que bebieres este pan, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciar. ¿Sabe? Eso es algo que nosotros no podemos pasar como algo ligero, como una liturgia, como un pacto para hacerlo de manera rutinaria. No. Es algo que tenemos que, como dice Pablo, discernir espiritualmente. Entender que la obra de la cruz, ya él sabía lo que había de acontecer. Ya él estaba consciente desde siempre de lo que vendría esa noche. Y al día siguiente, cualquiera sea el tiempo, el asunto es que la causa de ese sacrificio eras tú y era yo. Este es mi cuerpo que por vosotros he dado, y esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces nosotros tenemos que decir lo que dijo el profeta hace 730 años atrás y lo que Jesús anunció y después Pablo lo refrendó en la carta a los Corintios. Estaba diciendo, este es algo que ustedes deben recordar, que yo pagué el precio por ustedes y nunca más serán reos de nadie, porque en mí tienen la libertad que nadie les puede dar. O sea, es algo que nosotros no podemos dejar de decir ni dejar de hablar, ¿me entiendes? Mi paz es innegociable. ¿Por qué? Porque yo no pagué por mi paz, Él pagó por mi paz. Mi redención es innegociable. ¿Por qué? Porque yo no pagué por mi redención, Él pagó con su cuerpo, con su sangre por mi redención. Él me amó. Porque no hubo otro motivo, no hubo otro móvil, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese sentimiento de amor está en el Padre, esa determinación de dar el precio, cualquiera sea el precio. ¿Cuál es el precio? El precio más caro, más alto. De tal manera amó Dios. Aún la obra del Calvario no llega a compararse con el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Él no escatimó precio. Si el precio era el Cordero Santo y sin mancha, y el único que era su amado Hijo, Él lo dio en sacrificio por ti y por mí. Por eso es que nosotros tenemos que ser gente de convicción, gente de gozo, porque tenemos un conocimiento que la mayoría en el mundo no tiene. No tiene. El gozo es del Espíritu Santo. Y el gozo que provoca el Espíritu Santo en la vida de una persona viene dado por la convicción de saberse salvo, de saberse perdonado, de saberse hijo, de saberse santo, de saber que tiene una promesa y una herencia en los cielos que está reservada para aquel día donde este cuerpo de desgracia nuestra será redimido también. Amén. Eso es algo que es incomparable. Vea, por ejemplo, lo que dice en la carta a los tesalonicenses el apóstol Pablo. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabe? Una de las cosas que el cristiano tiene y que tiene que valorar en su vida es la esperanza. Amén. Porque hay mucha gente que tiene esperanza en algo que todavía no ha llegado, pero que espera que llegará. Pero eso de que espera que llegará puede ser que llegue o puede ser que no, pero tiene esperanza. Pero en verdad el fundamento de esa esperanza no es cierta. O sea, el fundamento de esa esperanza es incierta porque podía darse o podía no darse. Pero el apóstol Pedro dijo claramente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. No es una esperanza muerta, una esperanza viva, una esperanza sustanciada en la resurrección de Cristo entre los muertos. Por eso Pablo defiende allá en 1 Corintios capítulo 15, cuando la gente decía que no había resurrección de muertos, y al final dice: mas a Cristo ha resucitado, primicia de los que duermen, en ese hecho. Así que nosotros tenemos esta esperanza que tenemos que tenerla como un tesoro en nuestro corazón, algo que el mundo no tiene. Esperanza. Esperanza. Esperanza fundada en el hecho de la resurrección. Esperanza que en un día nosotros, como dice, en un abrir y cerrar de ojos, como dice Corintios, cuando suene la final trompeta, nosotros tendremos la experiencia más extraordinaria, sea que estemos muertos o sea que estemos vivos, pero tendremos una experiencia transformadora y eterna. Amén. Eso es algo que nadie, ni musulmanes, ni gnósticos, ni Hare Krishna, ni budistas, ni hinduistas, ni teístas, ni nadie en el mundo tiene, solamente nosotros. La esperanza de ser transformados en un cuerpo glorioso, así como Cristo fue transformado en gloria. Amén. Si usted no está contento con esto, en verdad yo no sé qué lo puede hacer feliz, pero este es el regalo más grande que Dios nos ha dado en Semana Santa. Que estemos llenos de esperanza. Que si los días se están poniendo difíciles, que si las decisiones de los gobiernos están apuntando hacia la iglesia, que si la economía, que si la inmoralidad del mundo, que si todo eso converge alrededor nuestro y son como una llaga que nos está rodeando, alégrense, porque en la medida que esto acontezca, quiere decir, son señales que quieren decir que la venida del Señor está cerca. Aleluya. Y que en cualquier momento, en un pestañear, todo esto pasará. Así que no deje que nadie ni nada le quite la esperanza que Dios ha puesto en su corazón. Dios le bendiga donde quiera que está y que estas palabras sean de refrigerio para su alma. Amén. Amén.